¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles como siempre. El día de hoy tenemos una lección de lujo, importantísima, sin lugar a dudas, la más importante que hayamos tocado hasta ahora. Por favor, véanla con atención, véanla completa hasta el final. Si tienen alguna duda, pregunten en los comentarios, dejen sus preguntas, sus dudas, porque ahora sí vamos a dar un salto cualitativo muy importante. La lección del día de hoy nos dice, lección 99, la salvación es mi única función aquí. Podríamos decir, la salvación es mi única función aquí junto al Espíritu Santo. Pero vamos a comentar los puntos más sobresalientes de esta lección. Primero, experimentamos un aparente conflicto entre lo que es y lo que nunca podría ser. Aparentemente hay algo impropio, algo aparte o diferente a la voluntad de Dios que requiere ser corregido. Salvar o perdonar implican algo totalmente imposible, pero que sin embargo ha ocurrido. Es decir, eso imposible fue la loca idea de la separación. Ahora, la verdad y las ilusiones están a la par. Ahora se requiere que perdones o te salves para escapar de las imposibles ilusiones. La salvación y el perdón cancelan lo que nunca ocurrió. Como nos dice la lección, estamos viviendo en una contradicción. Por un lado, tenemos un pie puesto en el absoluto y por el otro, pareciera que tenemos el pie puesto en el mundo de las ilusiones. Pareciera que es un circo de dos pistas en donde nosotros tenemos nuestra atención y nuestras mentes divididas. Nos dice, el perdón y la salvación nos liberan de las ilusiones. Y las ilusiones parecerían ser algo real toda vez que tenemos esos instrumentos para trascenderlas, para librarnos de esas ilusiones. Nos dice, sin embargo, las ilusiones no son reales. Ahí es esta paradoja, que parece que fueran reales y que tenemos que hacer algo para librarnos de ellas, para superarlas, para trascenderlas, para desvanecerlas. Pero recordemos que la única verdad, la única realidad es nuestro ser en Dios. Todo este aparente sueño de separación, pues no es más que un espejismo, una alucinación, que pareciera existir, pero que en realidad no tiene una existencia como tal. Segundo, las ilusiones son pensamientos originados en la mente separada de Dios, en la mente ego. Las ilusiones existen en cuanto que son pensamientos, pero no son reales porque son originados en una mente separada de Dios. Mediante un plan que pase por alto lo que nunca ocurrió y se olvide de los pecados que nunca fueron reales, es que se puede volver a unir la mente separada con Dios. Este es el plan de Dios para la salvación. El Espíritu Santo recibió de Dios este plan y lo conserva en tu mente. El plan de Dios para la salvación no es otra cosa más que aprender a reconocer como irreales las ilusiones. Este plan
le fue dado al Espíritu Santo como intermediario entre el absoluto y nosotros, y lo tiene en nuestra mente para que se despliegue en el momento que nosotros elijamos ver la verdad. Aquí otro punto importante es que está identificando el lugar en donde surgen las ilusiones. Es muy importante percibir de dónde vienen. Las ilusiones vienen de la mente ego. Entre más identifiquemos el problema, más fácil vamos a poder solucionarlo. Tercero, el mundo del dolor no es voluntad de Dios. Esto es de lo más revelador y de lo más sanador que podemos imaginar. Nos dice, el Espíritu Santo contempla impasible los horrores y dolores del mundo que tú ves. Mas Él sabe que Dios sigue siendo amor y que esos horrores que tú ves en el mundo no son la voluntad de Dios. Si crees que Dios creó el mundo, creerás también que Él creó la posibilidad de que existieran los horrores del mundo. Es decir, vas a creer que un Dios injusto es posible, que un Dios injusto existe. Aquí hay una cita muy importante para que nos demos cuenta de cómo tenemos errado nuestro pensamiento. Nos dice, un ser amado muere antes de tiempo. Nos invade la agonía, el sufrimiento y la pérdida. Y algún amigo con buenas intenciones intenta consolarnos con el pensamiento. Es la voluntad de Dios. Y nosotros diríamos, ¿qué consuelo es ese? ¿Qué hace eso sino echarle la culpa de nuestra agonía a Dios? ¿Qué otra cosa puede hacer sino convertirle a Dios en un monstruo, objeto de nuestro miedo e incluso de nuestro odio? La razón de nuestra angustia es el pensamiento de que Dios quiere todo eso para nosotros. Lo que nos hiere en lo más profundo es la oculta creencia de que Dios es la fuente de este dolor. Y nos dice el curso, perdónate a ti mismo por haber pensado que Él deseó esto para ti. Es decir, perdonémonos a nosotros la creencia de que Dios ha sido capaz de una atrocidad tan grande. Esta quizá es una de las ideas más revolucionarias, más radicales que tiene el curso. Ya veníamos en alguna otra lección acariciando este concepto, pero aquí ya se trata más directamente. El mundo que vemos, el horror del mundo que vemos no es la voluntad de Dios. El mundo no fue creado por Dios, es una proyección del ego, y ahorita vamos a profundizar en ese concepto. ¿Por qué es que el ego proyecta el mundo con horror? 4. El ego creó el mundo doloroso porque cree que merecemos esta experiencia horrible. El dolor, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, la separación y la pérdida no son la voluntad de Dios. El ego creó al mundo porque cree que merecemos esta experiencia horrible. Recordemos que el ego creó el escenario del mundo por las siguientes razones. En primer lugar, para materializar un mundo opuesto al de Dios, crear el mundo de la dualidad.
de estar en ese estado de plenitud y de armonía perfecta, quisimos experimentar lo contrario, un mundo de escasez, un mundo de desarmonía. Segundo, para establecer en su propio reino bajo sus propias leyes. Esto vendría siendo el pecado de la arrogancia del ego. Recordemos cuáles son los deseos del ego, que son tres. Primero, el deseo de la separación. Quiere estar separado de Dios. Segundo, desea ser especial y distinto a los demás. Soy tan chulo, soy tan hermoso, soy tan virtuoso, que deben festejarme todos mis cumpleaños de manera espectacular, si no me voy a deprimir porque no se me está reconociendo lo especial y distinto que soy a toda la demás chusma. Tercero, desea suplantar la voluntad de Dios. Quiere hacer su voluntad y no la de Dios. Quiere que Dios se quite del trono para sentarse Él y Él ser el que controle al mundo. Tercero, el ego creó al mundo para esconderse de Dios porque le teme a su castigo. El ego, al haberse separado, al creer que pudo separarse de Dios, cree falsamente que lo agredió y esa agresión le genera miedo al castigo y le genera culpa. Para esconderse de Dios y de ese castigo que cree merecer, es que también crea el mundo, para tener un lugar a donde ir y esconderse de Dios. Y la cuarta razón sería para tener un lugar donde expiar su grandísima e insoportable culpa por creer que atacó a Dios. Si se fijan, aquí en color rojo tenemos resaltada la trilogía perversa del ego, que es el pecado, el miedo y la culpa. Estos conceptos son muy importantes, se estudian a profundidad en los capítulos que nosotros hemos llamado la metafísica del curso de milagros. Ahí se explica todo el origen de la separación y se trata más a fondo los conceptos relativos a esta trilogía del ego. Pero ahorita conviene que lo sepan, o si ya lo saben, que lo repasen, que el pecado, el miedo y la culpa son la trilogía perversa creada por el ego en virtud de la falsa creencia de creer que agredió a Dios y se pudo separar de él. Y aquí viene otro concepto muy importante. Experimentamos la vida como dolor porque inconscientemente nos estamos castigando a nosotros mismos para aplacar la supuesta ira de Dios. El razonamiento demente y torcido del ego es: agredí a Dios, Dios me va a castigar. Para aminorar el castigo de Dios, voy a autocastigarme para que cuando llegue a enfrentarme a Él, vea que ya me castigué lo suficiente y me tenga lástima y me pueda perdonar. De esa forma es que de manera inconsciente, a nivel de la mente ego, es que se están generando todas las desgracias que afrontamos en nuestra vida, que afrontamos en este mundo. No es nada más ni nada menos que un autocastigo que nosotros nos estamos autoinfligiendo. Al respecto, el curso tiene una cita
muy reveladora que nos dice así: el secreto de la salvación no es sino que eres tú el que está haciendo todo a sí mismo. El secreto de la salvación no es sino que eres tú el que se está haciendo todo a sí mismo. Como vemos, y vamos a ir descubriendo todos los dolores, todas las experiencias dolorosas, conflictivas, problemáticas, trágicas que experimentamos en nuestra vida, nos las estamos nosotros creando. No nosotros en cuanto a personaje de Mauricio, Lupita, Claudia, sino la mente ego la está creando para autoinfligirse un castigo, la mente ego. Y la mente ego actúa a través de nosotros. Nosotros somos pues la expresión de ese ego que se divide en millones de seres, en millones de pedacitos, que somos nuestros personajes, para tratar de ocultarse a Dios, que Dios no lo encuentre como un solo ente, sino que se divida en una multiplicidad de seres y se pueda esconder según Él. Hay otra cita también importante con lo del ego, que es esta: mientras más creas que las cosas dependen de ti, más enfermo de ego te encuentras. Cinco, el pensamiento que lleva las ilusiones a la verdad y que nos libera del sufrimiento es este. Pongan mucha atención y repítanlo constantemente para salvarnos del sufrimiento. El pensamiento de la lección del día de hoy es: Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. Podríamos decir: Dios sigue siendo amor y esta tragedia no es su voluntad. Dios sigue siendo amor y esta injusticia no es su voluntad. Dios sigue siendo amor y esta enfermedad no es su voluntad. Dios sigue siendo amor y el sobrepeso que tengo no es su voluntad. Dios sigue siendo amor y la agresión que recibí no es su voluntad. Dios sigue siendo amor y esta guerra no es su voluntad. Dios sigue siendo amor y el dolor y sufrimiento que siento no es su voluntad. Dios sigue siendo amor y la escasez que padezco no es su voluntad. Dios sigue siendo amor y el horror del mundo no es su voluntad. Y así podríamos aplicar la frase a cualquier situación concreta que nos cause dolor. Apliquémosla y constatemos cómo sí efectivamente nos libera del dolor y nos va colocando nuestra atención, nuestra mente, en el lado correcto que debe de estar. Vamos a ir quitando la atención del cuerpo, del mundo, y la vamos a ir concentrando a donde debe estar, que es en nuestro espíritu, en nuestro verdadero ser. Sexto, la voluntad de Dios es que tu mente sea una con la suya. Permítele al Espíritu Santo que te enseñe lo que necesitas aprender para dejar de lado todo miedo y reconocer a tu ser como un amor que no tiene opuesto en ti. Perdona
es decir, desvanece, nulifica todo pensamiento que se oponga a la verdad de tu unidad con Dios, que se oponga a tu paz, que se oponga a tu compleción. Compleción es la cualidad de ser completo. Reconoce que la salvación del sufrimiento es tu única función aquí. No tienes ninguna función que no sea de Dios. Perdónate a ti mismo la que crees haber inventado. Es decir, todos creemos que somos el esposo, que somos la esposa, que somos el hijo, que somos el padre, que somos el abogado, que somos la cocinera, que somos el inventor del hilo negro, que somos el salvador del mundo. Nos inventamos muchas funciones que son del mundo y que no son de Dios. Dios nos indica que solo hay una función, que es la que Él nos encomienda, y es la de liberarnos del sufrimiento, porque al liberarnos del sufrimiento podremos estar nuevamente en contacto directo con Él. Por eso aquí nos dice el curso, el perdón y la salvación son lo mismo. Perdona lo que inventaste y te habrás salvado. Si perdonamos el personaje falso que inventamos, nos habremos salvado del sufrimiento. Así podremos reconocer, como veíamos en una lección pasada, soy un solo ser unido a mi Creador. Repasemos los puntos de esta importante lección. Punto número 1. Experimentamos un aparente conflicto entre lo que es y lo que nunca podría ser, es decir, entre el mundo de Dios y las ilusiones. Segundo, las ilusiones son pensamientos originados en la mente separada de Dios, en la mente ego. Al ser pensamientos, puedo sostenerlos o puedo dejarlos ir. Tercero, el mundo del dolor no es voluntad de Dios. Cuarto, el ego creó el mundo doloroso porque cree que merecemos esta experiencia horrible. Quinto, el pensamiento que lleva las ilusiones a la verdad y que nos libera del sufrimiento es: Dios sigue siendo amor y el horror del mundo no es su voluntad. Sexto, la voluntad de Dios es que tu mente sea una con la suya, a grado tal que esa fusión, esa comunión llegue a ser tan intensa que podamos decir: yo hago la voluntad de Dios porque soy la voluntad de Dios. Como ven, amigos, fue una lección sumamente intensa de conceptos profundos, de conceptos trascendentes, de conceptos radicales. Quizá para los que vean estas lecciones por primera vez van a ser muy difíciles de asimilar, de creer, van a parecer absurdas, a lo mejor hasta les va a contrariar. Es normal porque va en contra de todo lo que hemos creído como verdad a lo largo de nuestras vidas. Pero date la oportunidad de reflexionarlas. Aplica los ejercicios de las lecciones, en especial las frases que nos pide repetir, y constata cómo efectivamente te van a ir liberando del sufrimiento. A través de esta constatación, a través de estas experiencias directas, es que vas a poder ir descubriendo que lo que nos dice el curso es verdad. No trates de entenderlo, porque la verdad de Dios se encuentra más allá de los conceptos de la mente. Vívelo, experiméntalo y sabrás que es verdad. Gracias, amigos. Un abrazo para todos ustedes. Me siento emocionado y los espero con mucho entusiasmo
en la lección del día de mañana. Hasta pronto.